Nunca pensé que mi propia hermana levantaría la mano contra mí delante de cientos de personas. Y mucho menos el día de su boda. Si alguien me hubiera dicho que aquella mañana terminaría con la marca ardiente de una bofetada en la mejilla, con un salón entero en silencio absoluto y con un juez observándolo todo desde la primera fila, me habría reído. Pero así empezó el día que cambió mi vida para siempre. Me llamo Lucía Herrera, tengo 32 años y trabajo como agente inmobiliaria. No heredé nada. No me casé con dinero. Todo lo que tengo lo construí sola, paso a paso, renunciando a cosas que otros daban por hechas. Durante 5 años trabajé como si no existiera el cansancio, con un único objetivo en mente: comprar el ático de mis sueños en el centro de la ciudad, un lugar que representara, por fin, que había llegado a algún sitio. Crecí en una familia que desde fuera parecía normal. Mis padres, Carmen y Javier Herrera, nos dieron a mi hermana pequeña, Marta, y a mí una infancia cómoda. Vivíamos en un barrio tranquilo, íbamos de vacaciones una vez al año y nunca nos faltó lo básico. Pero dentro de casa, las reglas eran distintas para cada una. Desde niñas, Marta y yo ocupábamos lugares opuestos. Yo era la responsable, la que ahorraba la paga, la que hacía planes. Marta, en cambio, siempre fue especial. Sensible, decían mis padres. Delicada. La que necesitaba más atención. Cuando yo trabajaba los fines de semana en el instituto para ahorrar algo de dinero, Marta se preparaba para salir con amigas. Cuando yo pedía permiso para algo, ella lo daba por hecho. Y si alguna vez me atrevía a quejarme, mi madre siempre repetía la misma frase: Lucía, tú eres fuerte. Tu hermana no. Ese patrón no cambió con los años, solo se hizo más evidente. Yo entré en la universidad con una beca parcial y 2 trabajos a tiempo parcial. Marta cambió de carrera 3 veces y abandonó todas cuando dejaron de ser divertidas. Cuando me gradué, hubo una cena familiar discreta. Cuando ella dejó los estudios, mis padres la enviaron de viaje para que se encontrara a sí misma. Después de la universidad conseguí un puesto junior en una agencia inmobiliaria. Las jornadas eran eternas, pero aprendí rápido. Vivía en un estudio diminuto, compraba muebles de segunda mano y contaba cada euro. Mientras tanto, Marta volvía a casa de mis padres una y otra vez, siempre con una excusa nueva, siempre con la seguridad de que alguien la sostendría. A los 27 años ya era una de las agentes más productivas de la empresa. Me especialicé en viviendas de alto nivel y empecé a ganar comisiones importantes. Fue entonces cuando nació mi sueño concreto: un ático moderno, con ventanales de suelo a techo, una terraza privada y vistas al mar. No era un capricho. Era la recompensa a años de sacrificio. Durante 3 años viví muy por debajo de mis posibilidades. Rechacé vacaciones, comidas caras, ropa nueva. Todo tenía un propósito. Y finalmente, a los 30, firmé las escrituras. 1800 pies cuadrados. Luz. Silencio. Mi hogar. Cuando invité a mi familia a verlo por primera vez, Marta no me felicitó. Caminó por el salón, tocó las superficies, miró por las ventanas y dijo, con una sonrisa torcida: «¡Qué suerte tienes! Algunos no lo tenemos tan fácil». No era envidia abierta. Era algo peor. Era la idea de que yo no merecía lo que tenía. A partir de ahí, las peticiones empezaron a multiplicarse. Que si podía usar mi bolso para una cita importante. Que si podía pagarle un curso online que le cambiaría la vida. Que si podía prestarle el coche unos días. Todo volvía tarde, roto o no volvía. Y cuando empecé a decir que no, la acusación era siempre la misma: egoísta. Un año después, Marta anunció que se casaba. Había conocido a Álvaro Cruz, un hombre encantador, bien vestido, de familia conocida. Parecía exitoso, seguro de sí mismo. Mis padres estaban encantados. Por primera vez pensé que quizá Marta había encontrado estabilidad. Acepté ser su dama de honor, aunque algo en mi interior se resistía. Y no me equivoqué. La Marta despreocupada se transformó en una novia exigente, obsesionada con una boda perfecta, cara, espectacular. Cada detalle debía ser el mejor. Y cada vez que algo no salía como ella quería, yo era el blanco. Las reuniones de planificación eran constantes. Los mensajes, interminables. Si yo decía que no podía faltar al trabajo para una prueba de flores, lloraba. Si no estaba de acuerdo con un gasto absurdo, me llamaba poco solidaria. Hasta que un día, sentadas en mi ático, mientras hablábamos de la despedida de soltera, la vi mirar alrededor con una expresión distinta.
Este sitio es perfecto, dijo en voz baja. Pensé que era un halago. No lo era. Álvaro y yo hemos estado hablando. Quizá podríamos vivir aquí después de la boda. Solo un tiempo. Tú estás sola. No lo necesitas tanto. Me reí, convencida de que bromeaba. Ella no sonrió. Cuando le dije que no, que ese era mi hogar, su rostro cambió. Se levantó, furiosa, y salió dando un portazo. Desde ese momento su actitud se volvió más agresiva, más pública. La gota que colmó el vaso llegó en su despedida de soltera. Delante de decenas de personas, anunció que se mudaría a mi ático después de la luna de miel. Cuando la corregí, el silencio fue brutal. Mi madre me reprochó haberla dejado en ridículo. Yo entendí entonces que esto no era un malentendido. Era una estrategia. Las semanas siguientes fueron una presión constante. Marta, Álvaro y mis padres insistiendo en que la familia ayuda a la familia. Yo resistiendo, dudando, pero manteniéndome firme. Y mientras tanto, algo en el fondo se preparaba para estallar. El día de la boda amaneció perfecto. Cielo azul, calor suave. Me dije que, quizá, por una vez, todo quedaría en pausa. Me equivoqué. Aún no sabía que aquella celebración terminaría convirtiéndose en el escenario de la mayor humillación de mi vida, y que alguien con poder para cambiarlo todo estaba observando en silencio. Durante las semanas previas a la boda, la presión no hizo más que aumentar. Marta dejó de fingir cordialidad. Ya no pedía, exigía. Y Álvaro, que al principio se mantenía en segundo plano, empezó a participar activamente en esa presión, siempre con una sonrisa educada, siempre con palabras calculadas que buscaban hacerme sentir culpable. Una tarde acepté reunirme con ellos para tomar un café, con la esperanza ingenua de que todo pudiera resolverse hablando. Llegué puntual. Ellos ya estaban sentados juntos, como un frente unido. Álvaro fue directo. Dijo que su situación financiera atravesaba un pequeño bache temporal, que algunas inversiones no habían salido como esperaban, que necesitaban estabilidad. Y que mi ático era la solución lógica. No un favor, una transición familiar. Cuando pregunté cuánto pensaban pagar de alquiler, el silencio fue la respuesta. Marta me miró como si yo fuera cruel por siquiera plantearlo. Fue en ese momento cuando comprendí que no me veían como una persona, sino como un recurso. Como algo que podían usar. Al negarme, Marta empezó a llorar. Dijo que siempre había sido así, que nunca pensaba en ella, que todo me resultaba fácil. Álvaro añadió que esperaba más comprensión de alguien tan privilegiada. Salí de aquel café con un nudo en el estómago y una certeza amarga, nada de lo que hiciera sería suficiente. Mis padres se pusieron de su lado sin dudarlo. Mi madre me llamó egoísta. Mi padre habló de sacrificios familiares. Yo colgué el teléfono con las manos temblando. Esa noche llamé a Laura Méndez, mi mejor amiga. Ella fue clara. Me dijo algo que me acompañaría durante todo lo que vino después. Poner límites no te convierte en mala persona. Te convierte en una persona sana. Poco después, movida por una inquietud que no sabía explicar, empecé a investigar discretamente a Álvaro. No por venganza, sino por instinto. Y lo que encontré confirmó mis peores sospechas. Deudas, inversiones fallidas, rumores de problemas serios. La imagen de éxito era solo eso, una fachada. Entendí entonces por qué necesitaban mi casa con tanta urgencia. No era comodidad. Era desesperación. Aún así, decidí no confrontarlos con esa información. La boda estaba a pocos días y no quería más drama. Me limité a mantener mi postura. Mi casa no estaba disponible. Punto. La mañana del enlace llegó envuelta en una calma engañosa. El lugar era espectacular, un jardín frente al mar, decorado con flores blancas y luces suaves. Todo gritaba perfección. Yo cumplí con mi papel de dama de honor. Sonreí. Ayudé. Guardé silencio. Marta apenas me dirigía la palabra, pero parecía feliz, radiante, segura de que aquel día saldría ganando. Durante la ceremonia, mientras intercambiaban los votos, sentí una punzada de nostalgia. A pesar de todo, seguía siendo mi hermana. Por un momento pensé que quizá, después de ese día, las cosas podrían mejorar. No sabía que lo peor aún estaba por llegar. En la recepción, el salón estaba lleno. 300 personas. Familia, amigos, conocidos influyentes. La música sonaba suave mientras servían la cena. Yo estaba sentada en la mesa principal,
intentando pasar desapercibida. Fue entonces cuando Marta tomó el micrófono. Empezó agradeciendo a los invitados. Nada fuera de lo normal. Luego habló del futuro. Y entonces, sin mirarme directamente, dijo la frase que congeló el aire en la sala. Anunció que, tras la luna de miel, se mudaría con Álvaro al ático de su hermana, gracias a mi generosidad. El aplauso fue inmediato. Ensordecedor. Todas las miradas se clavaron en mí. Sentí como la sangre me abandonaba el rostro. Marta sonreía. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Me estaba acorralando delante de todos. En ese instante, el viejo reflejo apareció. Calla. Sonríe. No armes un escándalo. Pero algo en mí se quebró. Me levanté. Tomé el micrófono con manos firmes. Dije que les deseaba lo mejor, pero que había habido un malentendido. Que no vivirían en mi casa. El silencio fue absoluto. Podía oír mi propia respiración. Vi el rostro de Marta transformarse. La rabia, la humillación, la furia. Todo mezclado. Y entonces ocurrió. Dio un paso hacia mí y me abofeteó con fuerza. El sonido de su mano contra mi cara resonó en el salón. Un jadeo colectivo. Sentí el ardor inmediato, pero no me moví. No grité. No respondí. Dejé el micrófono sobre la mesa, cogí mi bolso y caminé hacia la salida mientras el mundo parecía haberse detenido. Al pasar entre las mesas, noté a un hombre mayor observándolo todo con atención. No sabía quién era en ese momento. Solo sentí su mirada fija, seria. Más tarde sabría que se trataba del juez Andrés Molina, un juez de familia respetado, invitado por los padres de Álvaro. Fuera, el aire fresco me golpeó el rostro. Las lágrimas llegaron tarde, mezcladas con una vergüenza profunda. No por mí, sino por lo que mi familia había permitido que ocurriera. Pensé que ahí terminaría todo. Me equivoqué. 3 días después, el personal de seguridad de mi edificio me llamó. Marta y Álvaro habían intentado entrar a mi ático. Dijeron que se mudarían pronto. Que tenían permiso. Cuando se les negó el acceso, discutieron. Todo quedó registrado. Sentí miedo por primera vez. No tristeza. Miedo. Esa misma noche recibí un correo inesperado. Era del juez Molina. Había sido testigo de la agresión. Me dijo, con palabras medidas, que lo que había visto le preocupaba. Que documentara todo. Que me protegiera. Al día siguiente hablé con una abogada. Le mostré las imágenes, los mensajes, el correo amenazante que Álvaro me había enviado insinuando dañar mi reputación profesional si no reconsideraba. Su respuesta fue clara. Tenía base para solicitar una orden de protección. Cuando mis padres se enteraron, aparecieron en mi trabajo. Me acusaron de exagerar. De destruir a la familia. Yo los miré y, por primera vez, no me sentí culpable. Me sentí cansada. La luna de miel terminó. Y con ella, cualquier ilusión de calma. Marta y Álvaro regresaron para enfrentarse no solo a mí, sino a algo mucho más grande. La justicia. Y esta vez, no había micrófonos, flores ni aplausos. Solo un tribunal, pruebas y consecuencias. El día de la audiencia amaneció gris, como si la ciudad supiera que nada de aquello iba a ser fácil. Caminé hacia el juzgado con una mezcla extraña de nervios y serenidad. Durante semanas había revivido la bofetada, el silencio del salón, las miradas. Pero aquella mañana entendí algo esencial, no estaba allí para vengarme. Estaba allí para protegerme. Mi abogada caminaba a mi lado, firme, ordenada, con un dossier que parecía pesar más por lo que representaba que por el papel en sí. Al entrar en la sala había mis padres sentados al fondo. No me miraron. Frente a mí, Marta y Álvaro ocupaban la mesa contraria. Ella tenía los ojos hinchados, el maquillaje impecable a pesar de todo. Él mantenía la postura recta, pero su seguridad ya no era la de antes. El brillo había desaparecido. La jueza entró. Todo se volvió formal, frío, preciso. Mi abogada expuso los hechos sin dramatismos. La agresión pública. Las imágenes del intento de acceso a mi vivienda. Los mensajes insistentes. El correo amenazante. Cada palabra caía como una pieza encajando en un puzzle que ya no podía ocultarse. Cuando llegó el turno de Marta, dijo que había sido un momento de estrés. Que yo la había provocado. Que no pensó que aquello tendría consecuencias.
Al escucharla, no sentí rabia. Sentí una tristeza profunda. Por primera vez, vi con claridad lo que siempre había sido, alguien acostumbrada a que el mundo se adaptara a ella. Álvaro intentó minimizar su papel. Habló de malentendidos, de confusiones. Pero cuando se le preguntó directamente si tenía permiso para entrar a mi casa, no pudo sostener la mirada. Admitió que no. Solo creyó que lo tendría. Entonces ocurrió lo inesperado. La jueza mencionó una investigación abierta relacionada con la situación financiera de Álvaro. No dio detalles innecesarios. No hizo juicios de valor. Solo dejó claro que existían motivos adicionales para entender su insistencia. El silencio volvió a apoderarse de la sala. Mis padres levantaron la cabeza, confundidos. Por primera vez, la historia que les habían contado no encajaba. La resolución fue clara. Se concedió la orden de protección. Marta y Álvaro debían mantenerse alejados de mí, de mi hogar y de mi trabajo. Cualquier comunicación tendría que ser a través de abogados. Además, se remitirían ciertos hechos para evaluación adicional. No hubo discursos. No hubo dramatismo. Solo consecuencias. Al salir del juzgado, respiré hondo. No sentí alivio inmediato. Sentí vacío. Como si una etapa entera de mi vida se hubiera cerrado de golpe. Mis padres se me acercaron. Mi padre habló primero. Dijo que no sabían muchas cosas. Que necesitaban tiempo. No me pidió perdón. Pero por primera vez, tampoco me culpó. Los meses siguientes fueron silenciosos. Marta y Álvaro se separaron poco después. Los problemas que habían intentado esconder salieron a la luz. La boda perfecta se convirtió en un recuerdo incómodo. Yo seguí con mi vida. Volví al trabajo. Cambié las cerraduras. Aprendí a dormir tranquila de nuevo. La terapia me ayudó a entender algo doloroso pero liberador. Durante años había confundido amor con sacrificio. Había creído que querer a alguien significaba ceder siempre. Y al hacerlo, había enseñado a otros que mis límites no importaban. Mi relación con mis padres no volvió a ser la misma. Se volvió distinta. Más cautelosa. Más honesta. Ya no acepté reproches disfrazados de preocupación. Ya no pedí permiso para vivir mi vida. Y aunque a veces dolía, también era más real. Un día recibí un mensaje de Marta. Breve. Sin dramatismo. Decía que estaba en terapia. Que necesitaba tiempo. No pidió perdón. Pero reconoció, por primera vez, que había cruzado una línea. Respondí con calma. Le dije que yo también estaba trabajando en sanar. Nada más. Hoy, cuando me siento en la terraza de mi ático y miro la ciudad al atardecer, entiendo que aquella bofetada no fue el final de algo. Fue el comienzo. El momento en que dejé de justificar lo injustificable. El día en que aprendí que defender lo que es mío no me hace egoísta, me hace libre. Si has llegado hasta aquí, quizá esta historia te ha tocado por dentro. Tal vez también has tenido que enfrentarte a familiares que no respetaban tus límites. Si es así, quiero que sepas algo, decir no también es una forma de amor. Hacia ti. Cuéntame en los comentarios si alguna vez tuviste que elegir entre la paz y el silencio. Dale me gusta si crees que nadie tiene derecho a lo que no es suyo. Y suscríbete al canal para más historias reales sobre familias, decisiones difíciles y el valor de ponerse en primer lugar. Gracias por escucharme.